ponga lo más cerca posible para que pueda escucharse en la transmisión, ¿no? Gracias, correcto. ¿Vamos a iniciar? Sí. Iniciamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Candidato Héctor Domínguez Cano, le damos la bienvenida. Su servidor Alberto Paredes, coordinador de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo. Tenemos la presencia de toda la comisión, todos los comisionados, también de miembros del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Hidalgo. Y bueno, agradecerle a usted por su presencia, por su participación en este proceso para integrarse al Comité de Participación Ciudadana. Es muy importante la participación de toda la ciudadanía en este proceso. Y finalmente aportar, no nada más constituirnos como gente que criticamos todos los procesos de corrupción que sabemos que existen, sino participar en la solución. Entonces, muchas gracias. Le comento cuál es la mecánica. La entrevista consta de dos partes. La primera, de 15 minutos, en la cual le vamos a solicitar que nos diga su experiencia profesional, sus rasgos de carácter, y si esto es suficiente para ser usted considerado como idóneo para ocupar el puesto en el CPC. Que también nos dé su exposición de motivos por el cual usted quiere participar, ser miembro del Comité de Participación Ciudadana, y finalmente su visión actual del CPC y cuáles son los desafíos que enfrenta el CPC a mediano y largo plazo. Tiene 15 minutos para ello. En la segunda etapa, los comisionados, las comisionadas, le vamos a hacer 2 preguntas cada quien y usted dispondrá de 4 minutos para contestar el par de preguntas. Le informo que las 2 etapas son grabadas para después ser subidas al canal de YouTube de la comisión. Y la etapa de 15 minutos, donde da su exposición de motivos, esa se está transmitiendo en vivo por Facebook Live. Antes de iniciar, le quiero preguntar si usted está de acuerdo con el proceso, la metodología que se ha venido desarrollando y con lo que le acabamos de comentar sobre la entrevista. Sí, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias. Y sin más, le damos la palabra. Ahí hay un cronómetro en el cual puede apoyarse para que chequen los 15 minutos primeros y después los 30 minutos posteriores. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bien, bueno, les platico primero de mi persona y de la experiencia que tengo con lo que pretendo abonar al tema del combate y control a la corrupción. Mi formación, soy licenciado en Derecho, tengo una especialidad en Derecho Penal, una maestría en Derecho Penal y Procedimientos Orales y un doctorado en Ciencias Forenses. He sido abogado postulante desde el año 2010 a la fecha. Actualmente soy titular de un despacho jurídico, litigo asuntos en materia penal, primordialmente, en materia civil, y en los últimos años hemos abonado también en el tema precisamente de derecho disciplinario. En este ámbito del desarrollo profesional, también he sido académico del 2010 al 2020 en un par de universidades, en el Centro de Agencia de Estudios Superiores, de donde soy egresado, y en UCLA, estuve por el lapso de 4 años tentativamente. He impartido diversas materias, entre ellas primordialmente las materias procesales, por la formación y el desempeño que yo tengo como abogado postulante, y además del periodo 2016 al 2018 tuve la oportunidad de ser servidor público. Para mí es muy trascendente este periodo de 2 años, porque me permitió ver con otra óptica el mundo del servicio público. Considero que el servicio público es algo hermoso, pero que se ha distorsionado. Y estando dentro de la administración pública podemos entender
otra arista de este sistema, de un sistema jurídico, político, gubernamental, en el cual pues todos somos parte, no solamente los entes públicos o los entes descentralizados, sino primordialmente la sociedad. Entonces, estando dentro de este servicio público, veo de primera instancia el tema del fenómeno de la corrupción, ¿no? Bueno, desde ese otro aspecto, porque desde el aspecto social, pues lo vivimos todos los días. Y es aquí en donde el motivo principal por el cual tengo toda la intención de sumarme a este cuerpo colegiado, es precisamente abonar a un aspecto de control de la corrupción. Pero ¿desde qué punto de vista? Yo considero que el trabajo que viene haciendo el comité y el sistema en general es muy bueno. No es nada sencillo porque la credibilidad en las instituciones, en las autoridades y en los servidores públicos se ha venido perdiendo paulatinamente desde hace mucho tiempo. Y para poder recuperar esa credibilidad, esa confianza en las instituciones, definitivamente no es nada sencillo. Entiendo que partimos de la reforma constitucional, en virtud de la cual se crea el sistema nacional y venimos replicándolo en los estados. El trabajo, insisto, es muy bueno, es muy arduo, pero desde mi punto de vista tenemos que no atacar, sino atender a otro rubro de la sociedad que se ha venido dejando, no se ha venido dejando de lado, pero no se ha atendido como se debe de atender, considero yo. Porque si bien es cierto, la sociedad civil organizada ha sido un parteaguas en este tema, también es cierto que quien vive la corrupción y quien la padece principalmente es la sociedad en su más simple denominación. Es decir, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos como ustedes, como un servidor, como todas las personas que están todos los días trabajando por sacar adelante a su familia. Esas personas son quienes padecen mucho el tema de la corrupción, y que si bien existe este comité, tal vez falta que les demos un poco más de voz, un poco más de atención, en el sentido de no solamente recibir sus quejas o sus denuncias, sino tal vez poder darles una asesoría técnica suficiente, adecuada, para que puedan darle seguimiento a esas denuncias hasta llegar realmente a una sanción. Yo se los puedo comentar por experiencia propia. Sabemos que la corrupción se da desde la esfera más sencilla, la más baja, hasta las más altas esferas. Y no es sencillo para nada poder incidir, poder hacer algo sin que nos frene algún otro acto de corrupción. Eso no es sencillo, pero es posible, por supuesto que sí. Y entonces la sociedad, en este sentido que yo le estoy dando, siento que no está siendo suficientemente escuchada y acompañada. Entonces, allí no sé si sea momento de comentar las propuestas que en su momento podría yo llevar a este comité. Pero bueno, en dos de los ejes principales del plan de trabajo del comité, y que además están alineados con la política estatal anticorrupción, pues es en ese sentido principalmente. Poder incluso crear una figura nueva que parte de la Contraloría Social que ya existe, que se viene manejando y que nos arroja unas cifras impresionantes, positivas de alguna manera, pero que al final del día tienen un candado que se limita únicamente pues a los beneficiarios de un programa de desarrollo social. Entonces el resto de la sociedad no tiene tantos alcances más que una queja o una denuncia.
Entonces, partiendo también de los trabajos que emanan de la propia Secretaría de la Función Pública, podemos ciudadanizar más el tema de una vigilancia y control de la corrupción o del servicio público a partir de la sociedad. Me queda claro que es inminente el tema de continuar con la capacitación, porque no podemos soltar esa parte, la capacitación de los servidores públicos a nivel estatal y a nivel municipal, principalmente los titulares de los órganos internos de control. Es primordial continuar con esa capacitación, pero habrá que cuidar que esa capacitación sea más efectiva. Me queda claro que se capacita a muchos servidores públicos, pero no sabemos en qué medida esa capacitación está realmente impactando en su desarrollo como servidor público. Entonces, podemos armonizar el marco legal que ya existe en nuestro Estado, que es muy bueno, de tal manera que podamos crear una nueva figura que le permita a la sociedad, como un mecanismo, únicamente como un mecanismo de participación ciudadana, que le permita a la sociedad en general, sin ninguna condicionante en particular, acceder a estas alternativas de solución de la corrupción o de control de la corrupción. Dentro de los trabajos que hemos podido abonar, porque de alguna manera hemos tratado sí de abonar en este tema en particular de la corrupción, incluso está la creación de un estándar de competencias que tiene totalmente relación con este tema, porque este estándar de competencias fue creado justamente para fortalecer el trabajo de los titulares de los órganos internos de control a nivel estatal. Ese estándar se creó aquí en Hidalgo por iniciativa de la Secretaría de Contraloría y de la Auditoría Superior del Estado. A un servidor le correspondió hacer todos los trabajos para la creación del estándar, desde la conformación de los órganos, del grupo técnico de personas que iban a darle cuerpo a ese estándar, la integración de todo el contenido, la depuración, la creación de los productos que tendrán que entregar las personas que sean candidatas a esa certificación, hasta su publicación en el periódico oficial de la Federación. Incluso en ese mismo trabajo, en ese mismo orden de ideas, logramos que hoy la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo se constituyera como un ente de evaluación y certificación ante el conocer. Secretaría de Contraloría y el Estado de Hidalgo en general es punta de lanza en ese sentido. Creamos un estándar e hicimos a la Secretaría un ente que es capaz de evaluar y certificar a cualquier servidor público del país en esa materia. Además, también existe otro estándar para poder replicar estos trabajos y fortalecer las actividades de los titulares de órgano interno de control a nivel municipal, pero este estándar necesita ser actualizado. Necesita ser actualizado porque ya resulta un tanto obsoleto. Y en ese tema particular de los titulares de órgano interno de control municipales es muy complicado. Tenemos a la Comisión Permanente de Contralores de Estado y Municipio, que realiza trabajos en relación a una capacitación constante de los órganos internos de control en 7 ejes principales, partiendo del trabajo que viene también replicándose a nivel federal, de la Comisión Permanente de Estado-Federación. Sin embargo, nos encontramos con que la mayoría de los órganos internos de control municipales no tienen las herramientas suficientes. ¿En cuanto a qué? Pues no, la mayoría no cuenta con sus autoridades que la ley establece. Y entonces esto se viene reflejando en que si hay una queja o una denuncia en el órgano interno de control municipal, que además resulta el primer contacto de la sociedad con el servicio público, y en donde encontramos un foco rojo en materia de corrupción, por ser precisamente ese primer contacto, pues a lo mejor iniciamos la queja o la denuncia, a lo mejor iniciamos el procedimiento, pero si lo continuamos con la misma persona se va a viciar, y si litigamos ese asunto desde una defensa del servidor público, se va a venir abajo. Y entonces encontramos impunidad, que creo yo que es uno de los principales retos con los que se encuentra el sistema estatal anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana. El tema de la impunidad, que pues si bien
se ha incrementado el número de quejas y denuncias, de procedimientos y hasta de sanciones, tampoco resulta significativo con la realidad que podemos ver. Yo les puedo comentar que también en mi currículum manifiesto que tuve la oportunidad de participar en un juicio político. En el Estado, en un juicio político había sido aprobado por el Congreso, ni siquiera había pasado a una siguiente etapa. Entonces tenemos una resolución del Congreso en donde se sanciona a un servidor público mediante un juicio político, que no es cualquier cosa, pero esta sanción no se aplicó. Entonces, bueno, tenemos muchísimo trabajo que hacer en relación a este tema, pero también considero que además de lo que ya se hace, habrá que fortalecer mucho los trabajos y darle más voz a la sociedad en general y acompañamiento, que no se quede en una sola queja. Y además hay que trabajar mucho en el tema de la difusión y la vinculación, porque si bien con las academias, con los colegios de profesionistas, con las entidades de gobierno, el trabajo creo yo que es muy bueno, se ha coordinado de manera muy acertada. También la sociedad, y insisto, regresándome a este punto, la sociedad del día a día, la sociedad de a pie, todavía no conoce mucho sobre el comité, sobre el sistema y sobre el tema de la corrupción. La corrupción es una situación de percepción, que incluso esa percepción a veces es errónea, porque las personas confunden la corrupción con algunas otras figuras, pero al final lo padecen. Y entonces podemos trabajar también en ese tema de la difusión, creando foros, no solamente capacitación para servidores públicos, creando foros vecinales en donde realmente las personas se acerquen, se involucren, les demos el seguimiento adecuado y puedan ayudarnos incluso a replicar los trabajos del comité. Y en los lugares más alejados, en las zonas rurales y en las zonas en donde principalmente se hablan lenguas maternas, tenemos que hacer esa difusión adecuado a estas personas también, porque aún hoy en día existen personas, y yo lo veo en los procedimientos judiciales, que no hablan en español y son víctimas de actos de corrupción, pero que no saben ni cómo ni en dónde pueden hacer valer sus derechos. Entonces también tenemos que tratar de ir incidiendo en la sociedad, a lo más profundo de la sociedad, de tal suerte que podamos realizar un trabajo más eficiente y eficaz. Es cuanto. Muchas gracias, candidato Héctor. Vamos a continuar con la etapa de preguntas. Cada comisionado y comisionada va a realizar 2 preguntas y dispone de 4 minutos para contestar el par de preguntas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta todavía no es una pregunta, pero voy a preguntar. ¿Cuál fue el motivo por el que llegó tarde a la cita de hoy? Gracias. Yo me confundí con el horario, entendí que debía llegar 15 minutos antes. Según lo que está programado son 2:15 la entrevista. Entonces llegué a las 2, pero yo fui el que se confundió con el horario. Bien, gracias. Veo en su currículum que usted es consultor externo del gobierno del Estado. Fui en el periodo de 2019, que fue justamente donde hicimos la creación de ese estándar. Y platíqueme cómo es el proceso para la contratación o prestación de ese tipo de servicios. Bien, bueno, en este caso hicimos una propuesta, bueno, la Secretaría de Contraloría en particular, porque es quien lleva el tema de la combate de la corrupción, primordialmente ahí con ellos, partiendo de una serie de capacitaciones que impartimos allí en materia de liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo, se empezó a hacer un vínculo, hicimos una propuesta y bueno, ya la Contraloría, en este caso no hubo una licitación, sino que se manejó a través de una designación directa, porque en el caso en concreto
pues ajustábamos en el supuesto de ser en el momento la única de las consultorías que podía brindar ese servicio. Hubo dos propuestas más, que desconozco a las personas quienes eran, pero así se llevó a cabo el proceso. Y en esa actividad, ¿cuáles fueron sus logros principales y qué contribuyó al bienestar de los ciudadanos y darguenses? Bien, los logros principales, insisto, iniciamos con una capacitación a los servidores públicos en ese rubro. Detectamos focos de corrupción, de hecho. Implementamos, anterior a esto, porque es como un trabajo que ha venido consecutivamente, anterior a esto se implementó el sistema de evaluación del servicio público allí. Entonces, partiendo de un sistema de evaluación del servicio público y complementándolo con estas actividades, se toman una serie de aspectos, partiendo de las evaluaciones, que permiten a los titulares tomar decisiones de manera fundada. ¿De qué manera podemos abonar a la sociedad en este aspecto? En que estamos disminuyendo los espacios, ¿cómo llaman? Espacios de discrecionalidad, en el sentido de tratar de controlar la corrupción y pues mejorar el servicio público para la sociedad en general. Además, también en ese mismo trabajo se certifica servidores en un estándar de competencia de atención al ciudadano. Sabemos que en algunos lugares la atención que nosotros recibimos de los servidores públicos no es la mejor, y entonces de esa manera también podemos favorecer a la ciudadanía en el sentido de que por lo menos tengan un mejor trato al momento de ir a hacer un trámite o principalmente al momento de presentar una queja o una denuncia. Y gracias. Por último, ¿cuál considera que es el principal reto que tiene el sistema estatal anticorrupción y cómo podría resolverlo? Justamente el principal reto que yo observo es la manera de vincular a la sociedad en general con el sistema y con los trabajos del sistema para poder controlar la corrupción. Porque esa vinculación, insisto, ha sido mucho en el tema institucional, en el tema de la sociedad civil organizada, pero nos ha faltado incidir en el otro aspecto social, en donde si el comité logra superar ese reto, va a tener un auge mucho mayor, va a haber un mayor control de la corrupción y en consecuencia va a haber una disminución de esta. Esa sería mi respuesta. Gracias. Sí. Buenas tardes, candidato. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. En base a toda la información que nos ha compartido en sus experiencias laborales, fungió como autoridad investigadora del órgano interno de control de un ayuntamiento. Mi pregunta es, con esa experiencia y esos conocimientos adquiridos, ¿cómo abonaría al CPC si fuera elegido integrante? Gracias. Justamente tratando de fortalecer a nivel municipal a los órganos internos de control. Insisto, hay ciertas deficiencias técnicas de recursos materiales y principalmente recursos humanos en los órganos internos de control municipales. Entonces, si nosotros les damos más herramientas técnicas, que sería llevarlos de la mano o enseñarles tal vez un camino más útil, más práctico, para poder llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa, seguramente vamos a poder atender con mayor eficiencia las quejas o las denuncias y en un momento determinado poder sancionar esos actos de corrupción. Esa sería la manera. Y bueno, pues yo sé que de este lado no es tan factible, pero pues se ha intentado en diferentes aristas tratar de impulsar el apoyo para que las contralorías municipales cuenten con sus 3 autoridades. La mayoría de los municipios no tienen esas 3 autoridades, entonces de esa manera podemos abonar mucho, creo yo, en el tema del órgano interno de control y a nivel municipal. ¿Podría mencionarme esas 3 autoridades de las cuales menciona? La autoridad investigadora, sustanciadora y resolutora.
Gracias. Mi siguiente pregunta va enfocada también en lo que es el control interno. También hacía mención que en la actualidad hay muchas instancias en las cuales cuenta con un titular del órgano interno de control, pero no conlleva a tener una actualización y por eso algunas actividades se vuelven obsoletas. ¿Usted cuál sería el mecanismo que implementaría para que se pudiera dar esa actualización y la capacitación que se diese fuera óptima y diera los resultados esperados? Ok, bueno, yo partiría de justamente la capacitación a partir de una certificación. ¿Por qué? Un estándar de competencias me exige ciertos productos que yo tengo que entregar para poder acceder a la certificación. Un ejemplo muy concreto, en el estándar de competencias creado para los órganos internos de control a nivel estatal. Miren, el control interno y las obligaciones y facultades de los órganos internos de control son bastante amplias. Entonces, existe un perfil para un contralor interno, pero no todas las personas pueden tener el perfil íntegro. Tenemos, básicamente es control interno, auditoría y responsabilidades administrativas. Entonces, si el titular del órgano interno de control es contador, no va a tener problemas con auditoría, pero seguramente algunas complicaciones tendrá con los otros dos temas, y así sucesivamente. Entonces, un estándar de competencias como y capacitación en ese sentido nos ayuda a darle las herramientas mínimas indispensables para el desempeño como contralor interno o como titular del órgano interno de control. ¿Por qué? Porque ese estándar contiene lo básico, lo mínimo indispensable en esos tres rubros. Evidentemente, el campo de acción es mucho más amplio y la capacitación tiene que ser todavía más amplia. Pero, insisto, tendrá que ser a partir de una capacitación eficiente, eficaz y permanente. Muchas gracias. Gracias. Candidato, buenas tardes. Buenas tardes. Como usted sabe, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una serie de leyes vinculantes. ¿Podría mencionarme usted al menos 5? Bueno, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal, la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, podría ser incluso la Ley de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Bueno, serían las que recuerdo en este momento. Ok, gracias. También existe una serie de instituciones, organismos vinculantes con el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuáles serían estos? ¿Podría mencionarme al menos 5? La Secretaría de Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y no sé cuál otra puede ser. Gracias, candidato. Nuevamente, hace un momento mencionaba sobre la involucración de la sociedad civil. ¿Cuáles serían sus capacidades, sus habilidades, si usted integrara el CPC, para integrar al sistema, a las organizaciones de la sociedad civil, a las academias, a los organismos empresariales? Bien, además de los foros que vienen manejando, los conversatorios, yo implementaría una serie justamente de foros, insisto, que parten de la sociedad
y que esos foros nos provean de información y de necesidades que podamos llevar hacia los actores principales del sistema y podamos ir atendiendo esas necesidades que vamos a ir recabando desde el aspecto social. Además de ello, bueno, partiendo de eso, una vez que tengamos un cúmulo de necesidades y que podamos llevarlas al sistema y a partir del comité, podemos encontrar seguramente mayores soluciones e incluso podemos encontrar más personas, instituciones y asociaciones que puedan sumarse y que puedan hacer más abierta esta participación. Incluso partiendo de todo esto, podríamos incluso generar propuestas de iniciativa o de reformas de ley que den solución también a estos aspectos de necesidad social. Bien. Y no me quedó muy claro al inicio del proceso de entrevista. Le pedíamos cuáles son sus rasgos personales de su perfil, por lo cual se considera usted idóneo para ocupar el puesto del CPC. Sí, es que se me acabó el tiempo. Bueno, en primer lugar, considero que la formación académica y la experiencia laboral que tengo me permiten abonar al sistema, convertirme en una persona apta, partiendo de lo que he podido realizar sin ser parte del sistema, conociendo incluso el aspecto, bueno, tengo las dos ópticas, el aspecto social y el aspecto del servicio público. Entonces podemos encontrar una comunión y un punto medio que me sirve para poder abonar en mayor medida y tener esas sensibilidades desde el aspecto social, por verlo desde, a veces hasta incluso por vivirlo de manera personal, y con esa sensibilidad poder incidir no solo en la sociedad, sino también en los actores que forman parte del sistema, para hacerles ver esa otra óptica que se percibe del tema de la corrupción. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Comentaba durante su exposición de motivos que si era el momento oportuno de comentar las tres propuestas que tenía. Sin embargo, quisiera preguntarle si de manera concreta las pudiera mencionar. Sí, por supuesto. ¿Puedo apoyarme con la lectura? Sí, gracias. Bien, principalmente por lo que hace al eje 3 y 4 del programa anual de trabajo del comité. El eje 3 nos habla de mecanismos de prevención de la corrupción y participación social. Justamente es abonar en el tema de la participación social. Y en el tema 4, que es difusión y vinculación, hacer mayor el trabajo de la difusión de los trabajos del comité y del sistema. Bueno, de la manera que les comentaba, incluso, bueno, desde la armonización legislativa de todo el marco legal, la implementación de alguna figura nueva de participación social que nos permita este acceso y que además pues está armonizado con lo que hace a los ejes principalmente de la política estatal anticorrupción, que de hecho tiene que ver con todos, absolutamente. Incide de manera directa o indirecta con cada uno de los 4 ejes de la política estatal anticorrupción. Ok. Bueno, comentaba que uno de los principales problemas, más allá de la falta de denuncia, era la impunidad en la que se quedaban muchas de estas denuncias, ¿no? ¿Cuál sería una propuesta, como en caso de ser elegido como integrante del CPC, para combatir la impunidad? Bien, entiendo que bueno, el sistema ya cuenta, el comité ya cuenta con un sistema de denuncias. Entonces, habrá que fortalecer ese sistema para no solo recabar las denuncias. También sé que si hay un cierto seguimiento a las mismas, pero probablemente en ese seguimiento
las personas, digamos, víctima de algún hecho de corrupción, tal vez ya no están siendo acompañadas en ese procedimiento, y lo que realmente pasa, y es penoso decirlo, pero esto es una realidad, es que los procedimientos en la vida práctica se vuelven tan tediosos que las personas se aburren. Entonces, si con una asesoría adecuada y un acompañamiento que pudiera darse desde el comité, podríamos lograr que esos procedimientos se continúen, que la gente no los deje perder, que lleguemos hasta una resolución y que evidentemente en la medida de lo posible esas resoluciones sean en el sentido de una sanción administrativa, o incluso en algunos casos que sabemos que es muy factible, pero que muy pocas veces hemos visto, turnarlo ya al aspecto penal. Gracias. Muy buenas tardes, maestro Héctor Domingo. Buenas tardes. Bueno, usted hablaba de las certificaciones del conocer y no recuerdo, o no sé si no las mencionó, ¿qué certificaciones son las que cuenta usted? Yo cuento con la certificación en asesoría de Contraloría Social para el servicio público. Esa es la que yo acredité o he acreditado, ¿no? Las certificaciones a las que me refiero es una propuesta de impartición de estas mismas a los servidores públicos, una que es en el tema de la implementación de las facultades de los titulares de órganos internos de control en la administración pública estatal para los contralores estatales, y la otra que es el estándar de relacionado, es el homólogo relacionado al órgano interno de control, pero municipal, para fortalecer al órgano interno de control de los ayuntamientos. Ok. ¿Considera usted que actualmente el CPC tiene alguna área de oportunidad relacionada con la representación o vinculación de los pueblos indígenas? Ya que usted mencionaba algo en su exposición de los pueblos indígenas. Si considera que hay un área de oportunidad con ellos y cómo podría cerrar esta brecha. Sí, justamente el área de oportunidad creo yo que es el tema de la difusión en estos pueblos indígenas o en estos grupos vulnerables. ¿Cómo creo que se puede atender? Justamente que esa difusión sea adecuada a estos grupos, es decir, a través de la lengua materna que sea pertinente, y podemos incluso ayudarnos, porque evidentemente pues no es tan sencillo para el consejo, para el comité, incidir de manera tan directa en esos lugares, pero podemos apoyarnos de la Comisión Permanente de Control del Estado-Municipio, que al final del día también lleva un trabajo similar, y que a través de él podemos incidir en mayor medida en esos grupos vulnerables para el tema de la difusión e incluso para la recepción de quejas y denuncias. Ok, ¿considera que son los únicos grupos vulnerables que no están siendo visualizados, atendidos? No, tal vez haya otros grupos vulnerables que están en un proceso de adaptación social complicado. Por ejemplo, yo me enfocaba en el tema de los pueblos indígenas por la comunicación, que no es muy fácil para ellos. Sin embargo, podemos hablar incluso de otros grupos vulnerables que por a lo mejor todavía un tanto de temor social no denuncian actos que tengan que ver probablemente con corrupción. Porque, por ejemplo, no sé, yo creo que la comunidad LGTBI y toda la gama de situaciones que se pueden desprender de ellos, que a lo mejor tal vez más allá de actos de corrupción pudieran ser actos violatorios de derechos humanos, pero pues que de alguna manera tendríamos que también tratar de involucrar más en los trabajos del comité, pues para abrir todavía el abanico de oportunidades de poder incidir en la sociedad a partir del comité. Muchas gracias. Sí.
Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Ordóñez. Le voy a hacer dos preguntas. La primera es, en su opinión, ¿cuáles son los principales logros del CPC? Ok. Bueno, uno de ellos considero que es el haber podido vincularse con los diferentes actores del sistema para poder llevar los trabajos, uno, a la sociedad civil organizada, traerla también de la mano, y con ello pues, ampliar las posibilidades de incrementar, por ejemplo, el tema de las denuncias y de las sanciones obtenidas de los procedimientos que emanan de un acto de corrupción. Y otro podría ser pues, la vinculación que se ha establecido con la academia y con los colegios de profesionistas. Muy bien, y bueno, mi segunda pregunta es, con todo lo que nos ha comentado, mi pregunta sería, ¿en qué se beneficiaría la población hidalguense con su elección? Creo que primordialmente con tener no solamente voz, una mayor oportunidad de ser escuchada y de ser atendida, sino además de que a través de los trabajos que podamos realizar, realmente dar ese acompañamiento a quienes lo necesitan, porque hay personas que presentan sus quejas pero pues solamente se quedan allí, y tener una respuesta y que tengan una respuesta a esa queja o a esa denuncia que hayan presentado. Sorpresivamente algunas personas agradecen incluso el que sean escuchadas porque así lo manifiestan. Nunca nadie les ha tenido una queja o la presentan y ya no pasa nada. Entonces, pero a veces también tiene que ver con un poco de desconocimiento de la sociedad de qué pueden hacer. Entonces, ¿qué pueden obtener de los trabajos que yo pueda realizar dentro del comité? Justamente eso, que su voz sea escuchada y que tengan una respuesta. Evidentemente no podemos garantizar que la respuesta sea favorable, pero sí una respuesta, que realmente se den cuenta de que las instituciones están para atender a la sociedad y que existen los caminos adecuados y las normas suficientes para lograr que las personas, la sociedad en general, sea escuchada y sea atendida en sus necesidades y principalmente en el tema de la corrupción, en sus quejas, en sus denuncias que presenten. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Candidato Héctor Domingo Cano, agradecemos sus respuestas y también reiterarles el agradecimiento por participar en este proceso tan importante para el sistema estatal anticorrupción. Hemos terminado con la entrevista. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias.